responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 8 minutos. Amigos y amigas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas se encuentran en el país realizando, no digo investigaciones, sino más bien diálogos con diferentes actores sociales sobre las protestas y los hechos que se registraron en el país. Una de las comisionadas decía que el interés es clarificar el tema y obviamente apoyar todos los procesos de diálogo que deben generarse en el Ecuador. Vamos a analizar el tema. ¿Qué alcance tienen estas visitas? ¿Qué deberíamos esperar los ecuatorianos de la presencia de la CID y la ONU en el Ecuador? Vamos a analizarlo con nuestros invitados, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Él fue viceministro de Relaciones Exteriores en el país y un reconocido personaje en el ámbito y en la comunidad internacional. También nos acompaña el abogado Felipe Rivadeneira. Él es asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Y vía, no sé si Skype o telefónica, vía WhatsApp, está con nosotros el doctor Mauricio Alarcón. Se encuentra fuera del país. Para variar, querido Mauricio, siempre solemos decirle cuando nos visita en el Ecuador. Mauricio es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, inicio con usted. ¿Qué significa esta visita desde la visión internacional? ¿Cuándo un organismo hace presencia en un país a propósito de los hechos que se registraron en el Ecuador? Bueno, un gusto estar con ustedes. En realidad este tipo de visitas tienen bastante importancia desde el ámbito internacional, no solamente porque van a producir algún tipo de documento en que consten muchas recomendaciones, en este caso en torno al respeto de los derechos humanos. A inicios del gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, aceptamos la visita de una comisión parecida precisamente de la Corte Internacional de Justicia de la OEA, en que vino al Ecuador para hacer un análisis de qué se podía hacer dentro del sistema judicial nuestro. Esta visita se desarrolló con toda normalidad, no había una crisis como hemos pasado en estos días, pero sí se pudo constatar que recorrieron prácticamente todo el país y conversaron con todos los elementos que tenían que conversar. Dieron una serie de recomendaciones fundamentales, ¿no? Yo recuerdo en esa época lo fundamental era de que no existía una política de Estado de violación de los derechos humanos, pero que se violaban los derechos humanos en determinadas áreas en el país, sí decían. Hicieron una serie de recomendaciones que en el tiempo algunas se recogieron, otras quedaron ahí. Pero esto tiene la presencia de la OEA en este caso para establecer qué es realmente lo que ocurrió en los días pasados, establecer de qué manera, si se violaron o no se violaron derechos humanos, y van a hacer una serie de recomendaciones que, para que estas recomendaciones sean útiles, tienen que ser recogidas por el gobierno. Pero en todo caso, el haber recibido una comisión de esta clase al país es un acto muy positivo, porque en muchas ocasiones se ha negado la visita. Recuerden ustedes que el presidente Correa en determinado momento, estas visitas se producen cuando el propio gobierno invita, ¿no? Se negó a invitar a la Comisión de Derechos Humanos a que venga el Ecuador, y él dijo que vengan como turistas. No es así. El gobierno es el que tiene que dar el primer paso, cosa que se lo ha hecho, se les ha invitado, van a recorrer las distintas ciudades en las que ocurrieron la mayor parte de los incidentes en este mes y sacarán sus propias conclusiones, y lo importante es las recomendaciones que puedan dar al gobierno y en general al país. Yo creo que esto hay que medirlo en su estricto valor, tiene un gran peso moral. ¿Ya? ¿Y cuál sería la repercusión en el ámbito internacional de una recomendación de estos organismos internacionales?
¿Cuál su lectura, doctor Alarcón? Bienvenido, no sé si buenos días, buenas noches, ¿en qué sitio se encuentra, doctor? Por ahí partamos. Carmen, un gusto saludar y además compartir este espacio. Y nos saludamos en el mismo uso horario y no muy lejos, así es que no hay problema con eso. De acuerdo, Mauricio. Y pues bueno, debemos tener en cuenta, siguiendo lo que ha dicho Marcelo, que pues lo que sale de esta visita es un informe en el que la Comisión Interamericana va a establecer algunos hechos de la información levantada en su visita y emitirá recomendaciones que permitan fortalecer las acciones del Estado relacionadas con, en este caso, el manejo, creo yo, principalmente de la fuerza pública en entornos de protesta, ¿no? Pero creo que ha sido además importante el que los miembros de la Comisión Interamericana escuchen distintos temas. Y creo que a nuestra audiencia hay que mencionarle que hay una diferencia fundamental entre lo que constituye violación de derechos humanos, que es aquella que generalmente está a cargo de agentes del Estado o que la realizan particulares con anuencia de agentes del Estado, y lo que se constituyen como delitos, que son básicamente las acciones que realizan particulares contra particulares respecto de sus derechos. En el primer caso, puede actuar, evaluar y sugerir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el segundo, le corresponde actuar a la justicia. Sin embargo, la Comisión sí puede observar el actuar de la justicia, la independencia con la que se está procediendo o si se está o no respetando garantías del debido proceso, por lo cual, insisto, por donde se vea lo que diga la Comisión Interamericana debe ser tomado en cuenta. Doctor Alarcón, tenemos alguna dificultad en la señal. Vamos a establecer un nuevo contacto. Nuestra coordinadora lo hará para poder escuchar de mejor manera su apreciación. A ver, doctor Rivadeneira, abogado, un aspecto que señalaba que me parece fundamental destacar hasta el momento de la participación del doctor Mauricio Alarcón es esa diferenciación que él hacía entre lo que constituye la violación de derechos humanos y lo que constituye los delitos. Nos decía que en el caso de la violación de derechos humanos puede pronunciarse los organismos internacionales. En lo que respecta a los delitos, y ahí es cuando se dañó la señal, pero entendemos que eso es obviamente, estará a cargo de la justicia de cada país. No obstante, decía, algo podrían hacer los organismos internacionales. A ver, ¿cuál sería el alcance entonces de estas recomendaciones y pronunciamientos de los organismos internacionales, abogado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En esto creo que es muy importante recalcar que el resultado tanto de la Comisión Delegada del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana van a emitir un respectivo informe. En este informe se van a establecer recomendaciones específicas al Estado ecuatoriano, en el cual van a hablar sobre determinados, como se dijo, sobre los hechos que ocurrieron durante estas jornadas de protestas y adicionalmente sobre específicamente disposiciones que tengan que ver con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tanto en el caso de Naciones Unidas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, es muy importante entender además que propiamente estos informes no van a determinar la responsabilidad estatal. Este sentido, la responsabilidad estatal únicamente puede ser declarada a través de una sentencia que la dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que llegue a conocer un caso específico. Sin embargo, los informes que pueden dictar la Comisión van a contener sí una serie de recomendaciones en la cual va a visibilizar algunos problemas que haya tenido el Estado y además en el que se dé cuenta sobre determinadas observaciones para el mejor cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Perfecto. Restablecimos la señal con el doctor Alarcón. Para concluir su análisis, doctor, usted hacía esta diferenciación entre la violación de derechos humanos y los hechos delictivos. A ver, entonces,
sobre estos dos ámbitos, ¿cuál es la acción de los organismos internacionales, doctor, para concluir su idea? Muchas gracias. Yo les escuchaba bastante claro, pero creo que hubo algún problema en este lado. Lo que yo decía es que básicamente, si bien los delitos tienen que ser puestos en conocimiento de las autoridades, sí puede la Comisión Interamericana y debe vigilar las garantías básicas al debido proceso, es decir, que éstas sean respetadas de todas las etapas procesales y que también las autoridades actúen de manera independiente. Fernández de Córdoba, debemos presumir que algo similar podría suceder cuando bajen los ánimos en Chile. Es decir, eso es, un mecanismo usual de la Organización de Estados Americanos, o debe esperar, como usted decía, la invitación del país para esclarecer las cosas. Las dos cosas son así. En realidad es un mecanismo normal dentro de la Organización de Estados Americanos, pero para que pueda proceder tiene que haber una invitación, que en este caso, o una sugerencia por parte del organismo internacional de que quiere venir y el gobierno lo acepte. Yo recordé lo que pasó cuando se habló precisamente de que venga una comisión de derechos humanos en la época de Correa, que él se negó a invitarles y prácticamente dijo, vengan como cualquier momento pueden venir, como cualquier turista, y eso no es así. Claro. Eso no es así. No es que tengan necesidad del patrocinio del Estado, pero sí tienen necesidad de ser recibidos en el país adecuadamente. Ahora, el informe tiene un alcance o un carácter moral, básicamente. Bueno, sí, tiene básicamente, no hay una No es vinculante. No es, sí en determinado momento es decir, vinculante exactamente no lo es, pero dado el peso moral. Normalmente estos informes, los gobiernos que aceptan la venida de la comisión, los aceptan en la medida que quieran aceptarlo. Hay cosas muy lógicas y muy claras que se deben rectificar y que hacen el informe, pues las menciona de una manera general. Sería absurdo que el gobierno, y estoy hablando en general, que el gobierno que recibe una comisión de estas reciba un informe y luego absolutamente lo deje a un lado y se convierta en papel, simplemente en papel. Si estos informes son aceptados, se ejecutan muchas de las cosas que se mencionan allí, no la totalidad muchas veces. Todo depende del grado de receptabilidad que tiene el gobierno para este tipo de informes, que son muy importantes en un sentido no solamente práctico, sino de prestigio internacional. Cuando un gobierno recibe estas comisiones, internacionalmente es muy bien mirado. Cuando se niega a recibir, como fue el caso que menciono, como hay el caso de otros países en que se niega a recibir una comisión de derechos humanos, por ejemplo, el caso de Naciones Unidas, obviamente que ese gobierno pues es mal visto en la comunidad internacional, ¿no? Quien nada oculta pues nada teme, ¿no? Pero precisamente bajo distintos pretextos se han negado a varios países a recibir comisiones, sobre todo de derechos humanos, de parte de Naciones Unidas, ¿no? Y eso obviamente cae dentro del prestigio internacional que tiene el país. Y vaya que es importante el prestigio internacional, doctor Larcón. Me pregunto, usted que está de viaje permanente, ¿cuál es la percepción que tiene, conversando? Porque recuerde usted que hubo muchas noticias falsas a propósito de los episodios aquí en el Ecuador. Me pregunto, ¿hay la imagen de un Ecuador que con esta presencia puede dar el mensaje de transparencia, de querer analizar de manera abierta estos temas? Bueno, en realidad, buen día Andrés en primer lugar, pero efectivamente circularon muchas noticias falsas, mucho fake news a nivel nacional incluso, e incluso por parte de organizaciones y de medios de comunicación. Esto daña la imagen del país, más que hablar de un daño a la imagen del gobierno, porque deja en una situación, como se dice, muy mal parada, incluso a la comunidad de defensores de derechos humanos. Hubo organizaciones que presentaron cifras bastante aumentadas sobre el número de fallecidos.
y creo que eso sí dejó seriamente afectada la imagen del país. De las cifras que se conoce, incluyendo una información presentada el día de ayer por la CONAIE, tendríamos que lamentar hasta el momento 11 fallecidos producto de las protestas, 10 que habían sido incluso ratificados por la Defensoría del Pueblo, que manejó en todo momento data oficial, y el comunicado el día de ayer por parte de la CONAIE. Así es que en realidad yo no creo que en este punto la invitación tanto a la Comisión Interamericana como al sistema de Naciones Unidas sea para lavar la imagen de alguien o lavar la imagen de un gobierno, sino que creo más bien que se ha actuado con la responsabilidad que debería actuar un Estado, permitiendo la visita de un ente, conociendo incluso que los resultados de su informe le pueden resultar bastante negativos, adversos o críticos. Doctor Rivadeneira, la Comisión Interamericana recibe los testimonios de lado y lado. Va a encontrar algunos abusos, evidentemente, de lado y lado. Ante eso, el gobierno ha dicho que uno de sus grandes argumentos es que no se disparó una sola arma letal para matar a alguien. Es decir que, pero de todas maneras, hay algunos muertos. Entonces, esa información va a esclarecer en qué circunstancias fue que murieron estas personas, porque por algo sucedieron, ¿no? Hay rotura de cráneo, en fin. Es decir, la violencia o el abuso de la fuerza puede quedar en evidencia a propósito de esos testimonios. Ese es el propósito. Yo creo que en efecto es muy importante, en primer lugar, comenzar a hacer una diferenciación entre la violencia que proviene del Estado y la violencia que se puede cometer entre particulares. Yeah. Porque en el caso de la violencia que proviene del Estado, el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza y por lo tanto es el que legítimamente está llamado en primer lugar a la protección de la población y en el caso de que existan disturbios a controlar estos disturbios. Okay. Y está permitido el tema del uso progresivo de la fuerza. Y en efecto está permitido el uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, la Comisión Interamericana también en su boletín de prensa el 9 de octubre ya advirtió problemas respecto al uso de la fuerza que estaba teniendo, al excesivo uso de la fuerza que estaba teniendo el Estado. Y eso es muy importante considerarlo, porque digamos, la invitación que tuvo el Estado ecuatoriano hacia la Comisión viene también por estas advertencias que la Comisión Interamericana ya estaba teniendo sobre estos problemas en derechos humanos. Y en tal sentido, particularmente, es necesario recordar que si bien la Comisión va a escuchar estos testimonios, tiene que el énfasis especial en el que se va a notar es en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales que tienen directamente que ver con el uso de la fuerza por parte de agentes estatales. ¿Y es un gran argumento de parte del gobierno demostrar que efectivamente no se disparó un arma letal? Yo creo que eso además no se lo podría asegurar si no han habido las investigaciones específicas. Por un lado, ayer estaba leyendo en algunas noticias que a determinados miembros de la Policía Nacional se les ha condecorado ya. Sin embargo, es muy importante considerar que en este momento no han estado esclarecidos muchas muertes. Es necesario, como parte del cumplimiento de sus deberes internacionales, que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables de estas muertes, porque si no, el Estado está incumpliendo con su deber de debida diligencia. Y esto es muy importante que además la Comisión, dentro de sus recomendaciones, lo observe también, porque no se puede hablar de un tema de lavarse de responsabilidad si no se realizan primero estas investigaciones, las cuales son sumamente necesarias para determinar la existencia de estos problemas. Ahora, ¿quién debe realizar las investigaciones? ¿El Estado, los organismos internacionales? ¿Cómo se construye la agenda de los organismos internacionales en el marco de las investigaciones que realizan, embajador? Bueno, en términos generales es la propia comisión es la que tiene que elaborar su agenda. Tiene que dársele la mayor amplitud y la mayor garantía. Y en la selección de personajes, ellos son los que decide, la comisión decide con qué personajes dialogar. Obviamente. Tiene que dárseles las más grandes facilidades. Lo normal de esas comisiones es que entrevisten a los dos lados, llamémoslo así. Personas es lo que estamos viendo ahora. A los dos lados, para sacar de ahí una conclusión que sea válida. No solamente al un lado, no solamente al lado del gobierno, ni solamente al lado de los que causaron problemas. Tienen que entrevistar a los dos lados, tienen que verificar
si es que hay denuncias, si esa denuncia procede. En este tipo de situaciones hay momentos que es muy difícil de determinar qué pasó. Muere una persona y no sabemos si en el tumulto, ¿no? No sabemos qué es lo que pasó dentro del tumulto. Hay que tratar de identificar, tratarán de la mejor manera de saber exactamente qué pasó, tratarán de la mejor manera de saber qué órdenes y cómo funcionaron esas órdenes en el caso de la fuerza pública, porque hay que tener presente algo. No podemos decir que la fuerza pública no tenía que actuar. La fuerza pública tenía que actuar, tenía que defender a la estabilidad de la ciudad, en este caso de Quito, particularmente. No se podía permitir desmanes. Y ahí viene la parte más complicada, porque de lo que se sabe, de lo que se dice, la parte de las manifestaciones indígenas fueron de una inclinación totalmente pacífica, pero se introdujeron elementos ajenos que son los que causaron los destrozos, los que causaron los asaltos, los saqueos, en fin, todo eso dentro de esta situación de tumulto, porque hay que decirlo así. Es muy difícil calificar a los actores, a menos de que se tuviera, en este caso actualmente es sumamente útil las filmaciones que se hacen, que ahora cualquier persona coge un teléfono y puede estar haciendo una filmación, que hay que ver qué valor tiene esa filmación. De hecho, no es un trabajo fácil, hay que pensar que no es un trabajo fácil, no, es un trabajo que tiene que mantener el equilibrio en cuanto a la investigación, que sean investigados todos los actores de lo que ocurrió, y de allí sacar conclusiones. Obviamente van a ser conclusiones de tipo general, ¿no? Porque no esperemos de que la comisión diga, ahí está esta persona que fue muerta y el responsable es tal persona. Van a ser conclusiones un poco más generales, que van a servir, si es que estas conclusiones tienen el respaldo de una investigación seria, van a servir para rectificar, si es que es del caso, por parte de la autoridad, las acciones, o también señalar que los autores, mayor parte de los desmanes, son de tal sector o de tal otro sector. Es muy difícil, pero en todo caso la investigación es útil, como digo. Es una investigación que el gobierno, al haber invitado y al haber facilitado, pues está demostrando que quiere que se haga un análisis imparcial de lo ocurrido, porque obviamente tenemos que pensar si la fuerza pública reaccionó, y es lo que, por ejemplo, yo recuerdo haber visto que en alguna transmisión de alguna cadena de televisión, en que había la manifestación, aparece la fuerza pública, lanza gases lacrimógenos, y estos gases lacrimógenos son retornados a los policías, los vuelven a mandar, y por ahí aparece un policía que está defendiéndose, lanzando las piedras que antes le habían lanzado a los manifestantes. Entonces hay elementos de confusión, hay muchos elementos de confusión. Ojalá salga de aquí una recomendación en que se vean las deficiencias en cuanto al respeto de los derechos humanos por parte del que sea, porque no tenemos que decir, bueno, solamente el Estado violó los derechos de Estados. No, hay que ver, también son responsables partes de las que se inmiscuyeron dentro de las manifestaciones, porque está claro que hubieron elementos que no eran parte de las expresiones de protesta de los indígenas, sino que tenían otras finalidades. Y eso se prueba con algo que es irrefutable. ¿Quiénes incendian la Contraloría? ¿Y qué es lo que se pensó hacer y qué es lo que quisieron hacer en la Contraloría? Borrar toda la documentación que tenían de los juicios que ahora se van a realizar. Ahora, no sé si la situación de Ecuador podría determinar algún referente también a propósito de las denuncias de que en este escenario de protestas y de violencias habría devenido este escenario de una planificación previa
en la que convergerían grupos como el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, habida cuenta que en Chile se reeditan actos de saqueo, actos delincuenciales, actos terroristas, operaciones tácticas de guerrilla urbana. ¿Podría tener eso un significado especial en esta investigación, doctor? ¿Y qué repercusión podría tener las recomendaciones en la región, doctor Alarcón? Bueno, definitivamente el mencionar que un Estado no garantiza los derechos de sus ciudadanos en un informe como aquellos que presenta la Comisión Interamericana va a despertar alertas en la región especialmente. Sin embargo, creo que en esa línea se deja de lado y se debe dejar de lado los aspectos políticos como los que se están mencionando, y estoy seguro que la Comisión Interamericana ni siquiera mencionará este tipo de asuntos, porque eso ya le corresponderá investigar a la justicia local. Si hubo algún tipo de financiamiento irregular o de infiltración en las protestas, no es algo que le corresponde a la comisión. Y creo que para tener muy claro el panorama, la comisión no viene a investigar casos. La comisión no viene a procesar a responsables del Estado. La comisión viene en este caso, y así lo hará Naciones Unidas o lo está haciendo Naciones Unidas, a levantar información que le permitirá elaborar un informe que contraste los hechos respecto de los estándares internacionales y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado ecuatoriano en materia de derechos fundamentales. En este caso, creo que sí debemos destacar que dado que se origina en una invitación del Estado, personalmente creo que hay una autoobligación estatal de aceptar las recomendaciones como si éstas tuvieran un carácter vinculante. Así es que esperemos, como digo, que esto se maneje además en el marco de la situación de estándares internacionales, de los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano, y que bajo ningún concepto la producción del informe se vea influido por aspectos políticos de cualquiera de las partes que esté participando del proceso. Ahora bien, un tema paralelo, abogado Rivadeneira, porque a propósito de este último evento de Fuerzas Armadas, bueno, con el antecedente de la expresión del ministro de Defensa sobre grupos subversivos en el Ecuador, el día de esta ceremonia, el jefe de comando mencionó sobre la necesidad de hacer normas, de leyes, sobre todo de inversión en nuevo armamento, de equipamiento. Es decir, que la línea parecería del Ecuador en este tema es contrastar estos movimientos subversivos con mayor equipamiento, con una actitud más proactiva, digamos, de Fuerzas Armadas. ¿Es lo conveniente? Porque ahí viene la polémica. ¿Por dónde se contrasta estos grupos? ¿Con más represión, digamos, o con un despliegue de operativos, o va por otra línea? Es decir, ¿cuál es su reflexión frente a este tema? Frente a este tema es importante considerar que incluso ya existen estándares internacionales que el Estado debe observar al respecto. Si bien es cierto, una de las principales obligaciones del Estado, además de proteger a la ciudadanía y además tener políticas de seguridad, es que estas políticas de seguridad también respeten la ética de los derechos humanos. Y esto también es importante considerar porque, por un lado, se habla bastante de nuevamente usar a fuerzas militares para el tema del control de la seguridad ciudadana. Sin embargo, por ejemplo, la Comisión Interamericana en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del año 2011 estableció muy claramente que las fuerzas militares están destinadas a la defensa del territorio de manera externa, no de manera interna. Y generalmente la Policía Nacional es la que tiene este tipo de entrenamiento. El entrenamiento que tienen las fuerzas militares no es el mismo que el que tiene la
Policía Nacional. Claro. Aunque en estado de excepción cambia la figura, podría ser. Si bien cambia la figura, pero también esto, de acuerdo a los estándares internacionales, también ha sido observado. Y esto tampoco se puede decir que, si bien ha sido avalado por nuestros órganos legales, está completamente de acuerdo a las disposiciones de la Convención Americana. Por tal sentido, es necesario hacer esta importante diferenciación, porque las fuerzas militares, al tener otro tipo de entrenamiento, están direccionadas a acabar con un enemigo. Y ciertamente esta no puede ser una política de Estado, porque ya hemos visto muchos excesos en la región, en donde finalmente se terminan instaurando políticas sistemáticas de violaciones a derechos humanos, y esto el Estado definitivamente tiene que evitarlo. Esto no sería adecuado que un Estado adopte una política en este sentido. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, así que quedamos en pendientes. Entendemos que hay expectativa por lo que pueda informar la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continúan los diálogos. Ya relatábamos el día de ayer la participación activa de diferentes sectores sociales, representantes indígenas, también miembros militares de Fuerzas Armadas que fueron parte de los hechos que se protagonizaron en el país, víctimas de la violencia del un lado, del otro. En fin, lo importante es buscar esos mecanismos que permitan superar al país y superar esta fractura social que hemos registrado en el Ecuador. Muchas gracias, embajador, por habernos acompañado. Muchas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Y gracias a Mauricio Alarcón por haber participado. 7:30.